Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Buenas para todos, soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles en una producción como siempre especial para Radio Unión 107.9 de la FM de Murcia. Te recuerdo que puedes descargarte las aplicaciones para poder escuchar la radio, para poder seguir la variada programación de Radio Unión a través de las redes sociales. Puedes hacerlo desde tu móvil Android como también desde tu iPhone y puedes escucharlas desde cualquier sitio haciendo cualquier tipo de actividad, aún aquellas que no me puedes contar en este momento, ¿por qué no? Así que vamos a hablar de un tema, como digo siempre, muy interesante. Es que todos los temas me parecen apasionantes y hay algunos que son más axiales que otros. Este es un tema axial para mí y es un tema que tiene que ver con algo medio teológico por un lado, pero por otro lado con la vida misma. Tiene que ver con la idea del mal, tiene que ver con la idea de la vida, de por qué existe, de por qué de esta manera, por qué se dan las cosas así. En última instancia, la pregunta del lado oscuro de Dios, la pregunta de por qué sufrimos, por qué nos pasan cosas, por qué tenemos que transitar situaciones que son dolorosas, cuál es el sentido de todo eso, por qué un Dios querría que todo eso ocurra. O si no creemos en Dios, ¿por qué la evolución, ¿no? como la existencia misma, nos lanzaría a que el dolor nos atraviese a través de nuestras apetencias, nuestros deseos? Nos genera toda esta situación tan incómoda. Obviamente vamos a convocar a varios personajes para eso. Entre ellos vamos a tener, por ejemplo, a nuestro amigo el Diablo. Exactamente, soy yo. Y voy a estar acá presente para responder todas las dudas que se presenten, no las cosas que la gente no entienda. Bueno, aquí estoy otra vez, ya convertido nuevamente en vaya a saber qué es lo que soy habitualmente. Y vamos a hablar del lado oscuro de Dios. Y para eso vamos a convocar a un muy buen amigo mío que se llama Empédocles. Me gusta ese nombre porque esa palabra denota, por lo menos en el argot argentino, la expresión estás en pedo, significa estás alcoholizado, ¿no? Creo que los mexicanos también tienen la idea de esto es muy pedo o tengo un pedo, ¿no? Tiene que ver con eso. Así que un personaje alegre de por sí. ¿Quién es este Empédocles? Bueno, de Agrigento, nada menos. Vamos a mirar un poquito qué cara tenía, porque siempre nos interesa ver qué cara tenía Empédocles de Agrigento. Y bueno, es este tipo con turbante que tiene una vida muy especial, muy interesante. Él heredó un poco la escuela Parménides de Elea, que era un gran desarrollador del ser, ¿no? Un gran expositor de la idea del ser puro, ¿no? que influenció a Occidente, influenció a Platón, obviamente. Y aquí nuestro amigo Empédocles tenía una característica especial, que es que en lugar de pensar que, como Empédocles, que el ser era una cosa estática, no, me gusta porque lo pensaba dinámico. Él decía que había dos fuerzas en el universo llamadas neikos y filia. Estas neikos y filia eran como... Neikos sería como el mal, como la división, la separación. Y filia viene de como, por ejemplo, filosofía, ¿no? O filiación, tiene que ver con el amor, ¿no? Entonces es la fuerza que une y la fuerza que separa. Este Empédocles es bastante gracioso porque hay una historia muy famosa dentro de los estudiantes de filosofía que no está muy comprobada en la realidad, pero bueno, es una tradición de él que dice que para dar un impacto más grande, el tipo se tiró por un volcán. Se tiró dentro del volcán Etna y con la esperanza de parecer como un tipo trascendente, como que había desaparecido del mundo. Pero después encontraron al borde del Etna sus sandalias, porque parece que el volcán en esa explosión, cuando él cayó, las lanzó para afuera y la arruinó el efecto. Entonces todos se enteraron que
que en realidad se había tirado al volcán, no había desaparecido. Pero bueno, la versión más plausible dice que un día se hizo una especie de sacrificio, ¿no? Ahí al aire libre, él estuvo presente, los demás se fueron a su casa, él se quedó por ahí dando vueltas y al día siguiente nadie más lo encontró. Y uno de sus sirvientes alegó, como siempre hacen los sirvientes, yo escuché una voz que me llamaba y que me decía, sirviente mío, y desapareció. Esa voz desapareció en el cielo como una estrella fugaz. Yo no sé si eso le había dicho Empédocles que dijese al sirviente para parecer más especial. El hecho es que es un personaje muy destacado. Él hablaba de que había 4 elementos en continuo movimiento. Estos 4 elementos son los clásicos de fuego, agua, aire y tierra, ¿no? Que luego esos filósofos milesios empezarán a decir que el arjé, la esencia de las cosas, era el fuego, otro dirá que es el agua, como Heráclito, que le gustaba la idea del fuego y el cambio. Bueno, Empédocles, volviendo a él, nos habla de que hay 2 principios fundamentales, ¿no? Neikos y filía, ¿no? El acercamiento, el amor y la separación. Entonces vamos a plantear un poco esta idea empedocleana bajo una perspectiva teológica. Es decir, vamos a trasladar al mito cristiano, por así decir, todo esto, de manera que usted en su casa pueda decir, ahora entiendo por qué Dios, por ejemplo, envió a su Hijo Jesucristo, y no le estoy diciendo con esto que sea real, que sea historia. No le voy a hablar de historia, no le voy a hablar de hechos comprobables, le voy a hablar de metáforas. Entonces, la metáfora de Dios creando el mundo, la metáfora de Dios enviando a su Hijo, la metáfora de sed perfecto como vuestro Padre es perfecto para generar mucho movimiento con ello. Vamos a analizar todo eso para que estos postulados de base que subyacen a nuestra tradición cristiana se aclaren y que podamos entender por qué se nos dicen estas cosas desde siempre y qué sentido tienen. Así que vamos a remitirnos primero al Génesis. En el Génesis, Dios, justamente, Génesis 1:31, creó el mundo, ¿no es cierto? Dios creó el mundo. Un día estaba en ese estado de absoluta totalidad. Imagínese un Dios absolutamente trascendente, silencioso, vacío, el Dios apofático de los filósofos, la nada absoluta, ¿no? Una nada y un todo a la vez, porque una nada no puede ser nada en ausencia de otra cosa. Tiene que haber una otra cosa que sea un algo, ¿no es cierto? Siempre las cosas funcionan de a pares. Y ese es el problema. Si usted se queda solo o sola por mucho tiempo, va a llegar un momento, aislado de todo, que no va a saber quién es. Va a necesitar que alguien le hable, que le manden un mensaje, que lo contradigan, que le pase algo, que se golpee el pie con la puerta. Eso mismo le pasó a Dios. Se lo confieso. Dios estaba ahí en ese estado de totalidad absoluta, en un silencio profundísimo y dijo: Qué aburrido que estoy. No sé qué hacer. La verdad, no sé ni quién soy. Así que, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a crear algo. A ver, voy a hacer algo especial. Voy a crear el océano. Qué buen nombre, ¿no? El océano. Y ahora, el cielo. Claro, algo arriba. Está bueno. Y ahora voy a crear unas plantitas para decorar un poco, ¿viste? Y ahora voy a poner unas estrellitas para que alumbren a la noche. Y un sol y una luna. Esa está buena, un sol y una luna. Y unos animales, porque quiero que algo se mueva. Así que me gustó, La verdad que me gustó cómo se creó todo esto. La verdad que soy un genio. El problema es que no tengo nadie que me lo diga, pero soy un genio. Entonces, a partir de ese momento, a partir del momento en que Dios crea el mundo y manifiesta a un otro, es decir, Él mismo se divide en todo lo que existe, porque está bien, se habla de la creación ex nihilo, ¿no? Es decir, creación de la nada. Dios crea ¿de dónde? ¿De dónde saca el material? Y algunos dicen de la nada. Pero también hay otro dicho latino, como siempre pasa con los refranes, que dice ex nihilo nihil fit. O sea, de la nada no puede salir nada. O sea, yo tengo una habitación vacía y no puedo decirte que de esa habitación vacía saqué,
no sé, 5 cajas de libros. No, si estaba vacía, estaba vacía. Entonces, ex nihilo nihil fit, dicen. Entonces, si de la nada no puede salir nada, Dios creó de sí mismo. Entonces se divide. ¿Qué gana con esto? Gana que empieza a poder saber quién es. Porque el principio de descubrirse a uno mismo, de que usted, señor, señora, tenga sentido en su vida, es que haya otro que sea distinto a usted. Y al ser distinto le permite saber quién es, hasta dónde es, cuánto puede hacer, cuánto no. Así que Dios crea justamente un mundo y dice esa frase, la de me gustó, soy un genio. A partir de ese momento, Dios toma partido. Dios empieza a tener un rostro, empieza a asumir una forma. Y esa forma podríamos decir que es una máscara de Dios, ¿no? Es como que Dios hasta ese momento era un vacío absoluto, era una nada, y de repente ahora empieza a tener cara, empieza a tener una forma, empieza a tener una especie de aspecto. Ese aspecto le vamos a llamar Yahvé, el famoso Yahvé de los ejércitos, ¿no? Es un aspecto de tipo potente, tipo que hace cosas, me pongo las pilas, me pongo a trabajar, soy eficiente, yo creo el mundo, soy el padre de todo lo que existe, qué bueno que soy. Claro, cuando uno hace esto, deja fuera, como siempre pasa, otras cosas. ¿Qué dejó fuera Dios? Bueno, dejó fuera su aspecto más vago, ¿no? El de no hago nada, el que me tiro a descansar, el que no tengo ganas de trabajar. Ese aspecto le quedó afuera. Ese aspecto, como siempre nos pasa a nosotros mismos, cuando dejamos fuera algo de nosotros, no es malo en absoluto ese aspecto, pero desde el momento en que lo rechazamos se convierte en un problema, ¿no? Desde el momento en que rechazo mi gana de recitar poesía, eso es un problema para mí porque no tengo dónde encajarla y casi que me reclama todo el tiempo aparecer. Es como que la vida me está diciendo, hace poesía, me encuentro con gente que hace poesía, no lo soporto porque digo que son unos vagos, cuando en realidad yo soy súper trabajador. Esa es la máscara de Dios, ¿no? Esa es la máscara Yahvé. Entonces tenemos un Dios que necesita. Usted me preguntará por qué. No lo sé. Cuando lo vea se lo pregunta. Pero por ahora, quedémonos con esto. Ese Dios necesita, asume la forma de un Dios creador porque necesita saber quién es. Entonces, inmediatamente, aquella otra parte que también era él, ¿no? Algunos le llaman Sofía, la sabiduría, que aparece en el libro de Proverbios y también en el libro de la sabiduría, en Proverbios 8:30, aquí lo tengo apuntado para no olvidarme, donde la sabiduría dice ella misma: Yo al principio de los tiempos, cuando Dios estaba creando el mundo, yo lo acompañaba y jugaba con él. Pero no sé qué pasó, se olvidó de mí. Es triste, pero así es. Entonces Dios se olvida de la sabiduría, se olvida de esa parte de él que también era él. ¿En aras de qué? En aras de empezar a conocerse, a descubrirse. Porque claro, como le digo, él estaba en un estado de totalidad. Entonces necesitaba, como cuando usted necesita salir a la calle y que le pasen cosas, necesita encontrarse con amigos, tener un feedback. Él necesitaba un feedback. Entonces, quizá usted piense que todo esto es muy pretencioso, ¿no? Hablar así de Dios como si fuera mi amigo. Pero estamos postulando una idea, a ver qué tal. Entonces, Dios crea el mundo, asume esta máscara, aquella parte le queda un poco como pospuesta y inicialmente esa máscara que él se crea es la máscara de Elohim. Es una máscara un poco dura. Al principio en la Biblia a Dios se le llama Elohim, que después se transforma en Yahvé. Ese Elohim hasta es plural. Es como que Dios todavía no define mucho, pero después se encaja mejor y ya se convierte en Yahvé, que inmediatamente crea una sombra. Esa sombra que continuamente querrá aparecer es Sofía, que ha sido olvidada. Y como ha sido olvidada, como todo lo que nosotros olvidamos y dejamos fuera, lo demonizamos. Es decir, nosotros demonizamos al otro, ¿no? Al chino, al árabe, al negro, al blanco, al verde, al rojo, al que no sea nosotros. Lo demonizamos. Siempre ha ocurrido esto. Los romanos llamaban bárbaros a los que tenían barba, que no eran ellos, ¿no? Para diferenciar bien, estos somos nosotros y estos son ellos. Entonces, tenemos esta idea de diferenciarnos de otro a través de mirarlo medio feo. Bueno, eso hizo Yahvé con Sofía y le podríamos llamar a esta Sofía deformada Satán, ¿no? Satán, aquel que continuamente pareciera como estar apareciéndosele a Dios, como diciendo: acá estoy, quiero
regresar. Con esto, lo que obtenemos, según Empédocles, es neikos. Tenemos la división. Esa división permite que la unidad esencial, ese filía, se rompa y empecemos a tener división y por lo tanto vida. Cuando hay división, hay movimiento, porque cuando si yo no soy ese coche y me lo quiero comprar, el movimiento para ir a comprarlo presupone que yo me olvide que yo también soy ese coche. Si Dios se acuerda para sus adentros, yo soy todo, ahora me acuerdo. Yo soy los pájaros, las personas, yo soy la vida y la muerte. si Dios hace eso, el juego se acaba. Dese cuenta que ese es el reconocimiento que tienen muchos, por ejemplo, místicos, que se dan cuenta de que son todo. Y en ese momento la vida se acaba, ¿no? Se acaba el movimiento, se acaba el deseo. El Buda mismo lo decía. El deseo se acaba, el sufrimiento se acaba cuando se acaba el deseo, y el deseo se acaba cuando uno asume una práctica que lleve a esa comprensión, como es el noble óctuple sendero. Entonces, Dios hace lo contrario al principio, crea el deseo. Y para crear el deseo tengo que crear una cosa que no sea yo. Y para crear una cosa que no sea yo, tengo que jugar, ¿no? Como cuando entre amigos jugamos a que tú haces de ladrón y yo de policía y jugamos. Nos olvidamos que somos Juancito y Pedrito y hacemos de cuenta que tiene que haber un olvido. La palabra griega para verdad es aletheia, ¿no? Destapar, quitar el velo, quitar el lece, el olvido, ¿no? El cubrir. Entonces es descubrir. O Platón le llamaba anamnesis, recordar. Pero Dios en este caso no quiere recordar, Él quiere olvidar. Entonces quiere olvidarse de Sofía, quiere olvidarse de esa parte de Él, porque así empieza el movimiento de la vida. Él se convierte en un polo y el otro polo es el que hay que evitar. Es como que juguemos a que me corres y yo corro para que no me agarres, ¿no? Entonces, la sabiduría queda relegada, la vemos en el libro de Proverbios, la vemos en el libro propio de la sabiduría, que es un libro apócrifo, de manera que lo vamos a encontrar en las Biblias católicas, pero no en las Biblias protestantes, mientras que el de Proverbios sí. Así que se vuelve sombra, Sofía, se vuelve en el pleroma, se vuelve sombra, se vuelve ese Satán. Y Dios quiere recuperar a esta sombra, pero solo puede verla en un reflejo. ¿Cómo es esto? Bueno, su sombra y mi sombra, es decir, nuestros aspectos olvidados, son inconscientes. Yo decidí olvidarme de ellos. Por ejemplo, yo me dedico a ser, policía y necesito olvidarme de todas mis sensibilidades porque no cuadran. No me van a aceptar en el cuartel de policía cantándole a las flores y a las margaritas. No, esa parte la tengo que dejar afuera. Entonces, esa parte que dejo afuera es la sombra y me va a reclamar. ¿Cómo me va a reclamar? A través de lo que se llama proyección. Me la voy a encontrar en las personas continuamente. Voy a encontrar gente muy blandita, muy vaga, muy hippie, y me va a molestar, o bien lo contrario, me va a encantar, pero encantar de manera obsesiva. Bueno, Dios, Yahvé, encuentra algo en lo que ve su propia sombra. Se llama Israel. Tiene un pueblo que él eligió. Este Israel es el pueblo que va a encarnar a su sombra. Por lo tanto, siempre Yahvé va a desconfiar de Israel. Va a decir, por ejemplo... Ese Israel, la verdad, de momentos es muy fiel, pero de momentos me engaña con otros. Con otros pueblos, con Babilonia, con ídolos. Es un pueblo infiel y lo voy a castigar para que aprenda. En última instancia, lo que está haciendo ese Dios es hablar con su propia sombra. Está dialogando consigo mismo, está castigando esa parte que no le gusta de sí. Pero recordemos, el juego se mantiene cuando hay separación. Entonces Dios tiene que generar una sombra, porque ahí es donde se produce movimiento. En la India dicen que a Vishnu le gusta pelear. ¿Esto qué quiere decir? Le gusta enfrentar. Entonces Vishnu está en el cielo, ahí con sus amigos, y de repente habla con todos y les dice, por ejemplo... Muchachos, hagamos una cosa, miren, estoy aburridísimo. Aparte yo soy el Dios esencial y todos son yo. Se me ocurrió algo, miren. Vos vas a ser de bueno, vos de malo que me vas a querer matar a mí. Vos vas a ser de la esposa de él y vos de la esposa del otro.
y vos de mi esposa. Así que bajamos todos, representamos este plan, yo se los dejo anotados a cada uno y cuando lo completamos volvemos a casa y tomamos la leche. ¿Qué les parece? Así que ese es el plan que nos propone Dios, el plan de vamos a hacer de cuenta que. Entonces vemos un poquito tras bambalinas que Satán y Dios en el fondo no se diferencian, son dos aspectos de la misma cosa, ¿no? Jung decía que Dios es una antinomia semiconsciente, es decir, Dios como totalidad, ese Dios Padre Celestial trascendente, no tiene conciencia. Conciencia me refiero a conciencia particular de cosas, de objetos, porque no hay objetos en él. No tiene conciencia, esto es un micrófono, esto es una pared, no tiene eso. Ahora, para tenerla, necesita crear entes. Entonces crea entes. En el acto de crear entes, asume un rol. Soy el Dios creador bueno, eficiente y trabajador. Por lo tanto, crea una sombra. ¿Cuál es la sombra? El caos, lo vago, lo que no tiene responsabilidad. O sea, esta Sofía, en el fondo, Satán, ¿no? Se convierte en el acusador, en el problemático. Entonces Dios ve a su sombra reflejada en Israel. Eso es importantísimo. Necesita un pacto, yo necesito a alguien con quien pelearme. Porque al pelearme con ese alguien voy a ver mis costados más oscuros, que no los puedo ver por mí mismo. O sea, yo solo no me puedo dar cuenta que soy iracundo a menos que alguien me provoque. Cuando ese alguien me provoca, salen mis cosas más oscuras. Si salen mis cosas más oscuras y simplemente nos damos de, como dicen aquí, de hostias, no se resuelve, no se llega a nada. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ese otro, como Job en la Biblia, me pregunta, por ejemplo, Escúchame, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me pegas? a partir de ese momento que el otro me lo pregunte, cambia todo. Porque ahí yo me tengo que preguntar, ¿por qué le estoy haciendo esto a la otra persona? Es decir, ¿por qué estoy dañando a este ser humano? Me obliga a mirar mi propia espalda, mi propia sombra. Así que avancemos. Dios ve a Israel como su propia sombra. Dios dice que es bueno, obviamente, siempre está diciendo, acordémonos la Biblia, donde Dios dice, Yo soy un Dios justo y misericordioso. Soy bueno y cumplo mi pacto siempre. pero todos sabemos que no lo hace. Todos sabemos que ese Dios se la pasa torturando al pueblo de Israel, a veces le dice una cosa, después no la cumple, ¿no? Y se transforma en un ser realmente problemático, porque uno no lo entiende, uno dice, pero si me dijo que iba a cumplir el pacto, ahora no lo cumplió, se ofendió. Si uno lee el Antiguo Testamento se da cuenta que continuamente está diciendo que va a hacer cosas, pero después le cayó mal que el pueblo no sé qué, o de hecho a propósito, él mandó al pueblo a cierto lugar donde a propósito va a ser tentado por, como que mueve un poco los hilos, como por ejemplo cuando mandó al pueblo a Egipto a por comida, y en Egipto se quedaron y después no podían salir y después le dijo a Moisés que los saque de ahí y Dios endureció el corazón del faraón para que justamente tuviera él mismo que matar a todos los primogénitos de Egipto que no tenían nada que ver, los niños, ¿no? ¿Qué tenían que ver? Los mató a todos. ¿Pero por qué? Porque el faraón no dejó salir al pueblo de Israel. ¿Y por qué no lo dejó salir? Porque la Biblia dice que Dios mismo endureció el corazón del faraón. Se lo dice a Moisés. Tú ve a hablar con el faraón, pero yo le voy a endurecer el corazón para demostrar mi poder. Y mató un montón de niños. O sea, empezamos a ver que ese Dios no es tan consistente. Entonces, hay más. Hay un lado oscuro de Dios. Y Dios está constantemente, como una especie de pandillero, está constantemente fastidiando a otros a ver si alguno le hace frente y le dice, ¿por qué me haces esto? Que eso, el primero que lo hará con toda firmeza será Job. Aunque ya hay otros personajes que se enfrentan a Dios. El propio Moisés tiene ahí una discusión de que él no se atreve a hablar con el faraón, que se busque a otro. Jonás también discute con Dios. Jacob se pelea a puñetazos con el ángel de Dios y por eso se pasa a llamar Israel, que significa el que lucha con Dios. Y así hay regateos, como Abraham cuando regatea con los ángeles para salvar a Sodoma y Gomorra y acaba salvando solamente a su sobrino Lot. Así que
Dios es cruel, pero no lo sabe. Tiene una sombra y no lo sabe. Todo esto le puede parecer blasfemo que yo le digo, pero avancemos para ver la coherencia de la propuesta. Dios es una antinomia semiconsciente. No podemos esperar que Él nos comprenda como nosotros comprendemos las cosas, de la misma manera que usted no puede esperar que el gerente de la empresa lo entienda a usted como empleado que aprieta tornillos. No, porque el gerente, digamos que se maneja en otro nivel, conoce otras cosas a nivel global, pero no conoce el detalle de cómo usted aprieta su tornillo, a menos que usted se lo diga. Y ahí va a surgir la idea de oración. La verdadera oración es el diálogo entre ese empleado pequeñito que aprieta un tornillo y el gerente general que toma grandes decisiones. Entre los dos pueden hacer mucho, porque se hacen una especie de retroalimentación. Pero si uno solo de ellos, Dios por ejemplo, intenta tomar decisiones, las va a tomar siempre de manera tan abarcativa y grande que no va a tomar en cuenta a cada individuo. Por ejemplo, en el diluvio de Noé, Dios no se puso a pensar que de todos los tipos que había en la tierra, habría más que eran buenos. No era el único Noé, ¿no? O Sodoma y Gomorra, no eran los únicos buenos Lot y su familia. Habría otro que era un poquito menos bueno que Lot, pero todavía bueno. A ese lo mató también. Entonces, y hubiera matado a Lot, salvo que Abraham regateó. Entonces hablamos de esta idea de el hombre como elemento de transformación de Dios. El hombre transforma a Dios. El hombre no a su gusto, no es que el hombre a su placer dice ahora te convertís en tal cosa, sino que se produce un diálogo fructífero donde Dios, por ser la misma sustancia que el hombre, es decir, la misma cosa, toda la creación es Dios en movimiento, el hombre es el medio mediante el cual esa totalidad que es Dios, esa antinomia semiconsciente, toma conciencia de quién es y por lo tanto se armoniza. La armonización absoluta de Dios será filía, será el equilibrio otra vez, el regreso a ese silencio absoluto original. ¿Para qué? Para volver a empezar. Ese regreso en griego se llama apocatástasis. La apocatástasis que habla San Pablo en las epístolas es ese regreso al origen donde todo vuelve a un reposo original. Se produce una anaquefalaiosis, una especie de recapitulemos todo lo que pasó, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo fue todo esto? Y luego se produce un reset, ¿no?, de la Matrix y se lanza otra vez. Dios dice de nuevo, en algún momento abre los ojos y dice, ¿no? A ver si creamos de nuevo, ¿no? Empecemos otra vez, ¿por qué no? Así que un día, al principio Abraham con su regateo, como dijimos, Jacob con el peleó con el ángel, Jonás que le rechaza la propuesta al principio, Moisés y finalmente Job. Aparece un tipo que se le planta a Dios y le dice: escuchame una cosa, ¿vos por qué me estás jodiendo la vida a mí? ¿Yo qué te hice? ¿Por qué me estás lastimando? Me mataste a toda la familia. Me enfermaste con una peste que no me puedo ni sentar y me tengo que rascar con una teja. Pero vos, ¿qué sos? ¿Vos sos el Dios bueno o qué sos? ¿Me querés explicar un poquito? Porque la verdad que no te entiendo. ¿Quién? ¿Yo? No, yo soy bueno. Sí, soy un amor pero completo. ¿Qué vas a hacer un amor vos? Si vos sos un tipo que me está torturando. ¿Torturando? ¿Cómo? Me estás haciendo sufrir. No, ya no debo ser otro. No sé de qué me estás hablando. Entonces, volvamos aquí. Entonces se produce una especie de cosa rarísima. Es como cuando uno cree ser muy bueno, uno cree ser su máscara, cree ser su personaje, y viene alguien y te enfrenta. Y te pone entre la espada y la pared y te demuestra que no sos esa cosa fantástica que creías ser. Te demuestra que sos un tipo más torcido de lo que creías. En ese momento, ese darte cuenta te enfada, pero a la vez te lo agradeces. Porque te permite esa gratitud de gracias por habérmelo hecho notar, porque yo no lo veía. Entonces, Job, que siempre habló de esto, tiene 3 opciones. Sus amigos que le dicen: ni hables con Dios, ni se lo preguntes, esto debe ser todo culpa tuya, habrás metido la pata, no habrás cumplido las normas. Su esposa que le dice:
maldice a Dios y muérete de una vez. En ambos casos es no hables con Dios, no hace falta, pero Job habla con Dios y le cuestiona. Y en ese momento Dios obviamente se enfada y a Job le pelea, le demuestra así con argumentos de que básicamente le dice: no existís, le dice a Job, sos una mota de polvo en el medio del océano, no sos una nada. Pero a Dios le toca todo esto. Y Job ha logrado transformar a Dios, ha logrado plantearle lo que Dios en el fondo necesitaba. Dios con este Israel era como una especie de tontito, ¿no? Como cuando uno tiene a alguien que a uno le cae mal y está todos los días que sí, que no, con esa persona, pero esa persona nunca te hace frente, hasta que aparece uno que sí. Entonces es como el primer judío que enfrenta al nazi. Y el nazi lo mata, es verdad, pero lo enfrentó y al nazi eso le caló. Entonces, esa pregunta capciosa, insidiosa hacia Dios lo pone nervioso. Le hace dar cuenta de algo que había olvidado y ahora lo recupera. Job vio las espaldas de Dios, vio las vasijas rotas de Dios, vio debajo de la alfombra, vio la basura que tenía Dios y que no quería mostrar. Entonces, ¿Dios a qué se ve obligado? Hay un libro de Jung buenísimo que se llama Respuesta a Job. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la pregunta de Job? Cristo. Es decir, Dios dijo: voy a encarnar, porque la única manera de reconocer esto que me está diciendo esta persona es justamente encarnar y generar un patrón, un modelo, un arquetipo. Este modelo consiste en esto, que va a ser el modelo que Jesús va a trasladar a la gente. El modelo es: sé bueno, ¿no? Es una especie de la máscara de Dios. Dios se dio cuenta que tenía una sombra y dijo: bueno, voy a bajar a la tierra con esta misma máscara, con mi hijo que es igual que yo, ¿no? Esta misma máscara. Y ese hijo intenta ser bueno. Cristo es bueno. Entonces, ¿qué logra Cristo? Que el mal le aparezca a lo loco. Es decir, si Dios en su nivel, en el Antiguo Testamento, con Satán habló no sé si 2 veces en todo el Antiguo Testamento, con la serpiente al principio charló un poquito en el Edén, y luego en el libro de Tobías, libro apócrifo, también un poquito, que estaba el demonio Asmodeo. Pero después, acá con Job, donde Dios y Satán estaban charlando, hicieron una apuesta, de eso se trata, así que eran amigos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando desciende Jesús como el antropos, el hombre ideal, la encarnación del bien, ¿qué aparece? El diablo por todos lados. Jesús mismo dice: vi al diablo, vi a Lucifer cayendo como una estrella. Entonces lo que dice desde el cielo, lo que dice es: bajó el diablo. Ahora, al encarnar Jesús, lo que está diciendo es: voy a mostrarles a ustedes, al mundo, cómo se hace para enfrentarla, para encontrar la sombra, para poder asimilarla. Entonces, la receta es esta: intenta ser bueno, tener valores, cumplir reglas morales. ¿Para qué? Para que se produzca lo que se llama enantiodromía, para que venga el mal, para que tu sombra te arrastre. Es decir, desde el momento en que decís no voy a comer bombones, te morís por comer bombones. Desde el momento en que decís voy a ser bueno, te dan ganas de hacer maldades. Esto ya lo probó Dios desde hace mucho. Lo probó con Adán en el Edén, que le dijo: hace todo lo que quieras menos comer del árbol del bien y del mal, ¿no? O sea, básicamente le estuvo diciendo: anda a comer del árbol, que salga la sombra de Adán. Y salió. Así que este mismo modelo, por eso se dice que Jesús es un segundo Adán, pero mejor, este mismo modelo se repite. Entonces baja Jesús y empieza a ser bueno, atrae a la sombra, enantiodromía, enantio significa el opuesto, y dromía viene de dromo, como velódromo, patinódromo, que es carrera. Entonces es correr hacia el contrario. O sea, vos te pones de bueno y te vienen los malos, ¿no? Por todas partes, te viene la tentación. Entonces Dios le dice a Jesús: sé bueno para que te venga el mal. Y cuando te venga el mal, quiero que ahí sí te lo aguantes, que te lo aguantes. Quiero que soportes, esa es la idea de la pasión, el patemata, ¿no? El patos, ¿no? Soportes la pasión, la emoción. Y la pasión es pasiva, porque, aunque suene a palabra rusa, es pasiva. Es pasiva justamente la pasión,
porque no es yo voy a movilizar y hacer cositas. Eso sería más activo, más masculino. La pasión es yo me la voy a aguantar. Yo lo voy a resistir. ¿Qué voy a resistir? Nada. Me mantengo en mi atalaya, ahí en mi bondad, y dejo que el mal venga y a aguantársela. A que se genere la gran chispa entre el Armagedón, entre el bien y el mal. Eso es lo que hace Jesús. Eso es la pasión de Cristo. Y Cristo se clavó en una cruz, justamente, para soportar esa situación y de hecho convertirse en un elemento sanador. ¿Sanador de qué? Sanador de la escisión, de la separación, que a un nivel hiperprofundo es la separación, o mítico, es la separación Yahvé-Satán. En un nivel, o Yahvé-Sofía, mejor dicho, en un nivel un poquito más abajo, es como si el hijo de ese Yahvé fuera Cristo, es como la máscara un poquito trabajada, y el hijo de Sofía fuera Satán. Entonces en la tierra, aquí, se encuentran Jesús y Satán una y otra vez. Y fijémonos que Jesús no lo mata a Satán, y Dios tampoco lo mata a Satán, porque sabe que es su sombra y la tiene que incorporar. Entonces, todo el drama de la vida es yo, Dios, ¿no? En esa totalidad en la que estoy, en esa profundidad, no me conozco, no sé quién soy, el Dios del silencio, por lo tanto tengo ganas de verme, tengo ganas de movimiento, no sabemos por qué, tengo ganas de movimiento. Entonces se pone en marcha, genera entes, dice que bueno, se siente especial, en el momento que se siente especial se apropia de esta máscara que se llama Yahvé. A partir de ese momento Sofía queda olvidada y se convierte en la sombra. En ese nivel ahí arquetipal, ahí arriba, es todo muy sutil. Entonces cuando Dios se relaciona no con una persona, con un pueblo, Israel, todo es muy vago todavía, hasta que aparece un tipo, Job, que se lo reclama en persona, en primera persona, lo mira a los ojos. En ese momento Dios dice, esto hay que afinarlo más, hay que encarnar. Entonces encarna como Jesús. Y Jesús es el arquetipo, es el antropos, es el modelo. Y te está diciendo, ¿querés sanarte? ¿Querés sanar esta decisión que es la de Dios? Vamos a ayudarlo. Pero no porque seamos nosotros buenos y ayudemos a Él, que es otra persona. Somos el mismo en distintos niveles. Dios crea un montón de ojitos que somos nosotros para que miren al propio Dios, que en realidad somos nosotros mismos también, pero en otro nivel. Entonces, fijémonos cómo a Jesús lo mira a Dios todo el tiempo mientras está en la tierra, atestigua lo que hace, pero no se le aparece. A Jesús no se le aparece. Dios, durante todo el transcurso de la vida de Jesús, no lo molesta, no le aparece, simplemente es como que lo deja hacer, ¿no? Porque es como el hijo pródigo, es una especie de vete y haz vida propia, porque si te quedas conmigo o si yo voy al lado tuyo, en realidad es como si no hubiera salido de casa. Y yo necesito que te arrimes a esa sombra. Y si estás pegado a mí no vas a poder. Entonces necesito que metas la pata, necesito que te expongas, y para eso tienes que ir solo. Entonces Dios le marca un camino a Jesús. Le dice todo el tiempo, este es tu destino, esto es lo que tenés que hacer, lo tenés que hacer así, pero en ningún momento se mete, en ningún momento se le aparece y le dice, bien, hijo mío. No, Jesús casi, salvo en la oración, no habla con Dios. Entonces es como, en nuestro caso, como modelo, tomando de modelo a Jesús, de modelo crucificado, así como Moisés elevó una serpiente de bronce enganchada en su báculo para sanar a los que estaban enfermos de picadura de serpiente, justamente en el desierto, porque se lo dijo Dios. De la misma manera Jesús se expone clavado en una cruz, como si fuera una proclama, para que todo el mundo lo vea, como diciendo, miren, así se hace, así se hace. ¿Cómo se hace? Estando sujeto, estando pasivo, con los brazos abiertos, expuesto, como chivo expiatorio, como carne de cañón. Entonces, Jesús es como el periscopio del Padre. Imaginemos una especie de submarino que está bajo el agua, en una tranquilidad absoluta. Ese es el Padre. Aún el Padre con su máscara, Yahvé. Y el periscopio es el Hijo. Es como una especie de, me voy a animar a revisar esa sombra. Y para eso necesito convocarla.
¿Cómo la convoco? Bueno, saco el periscopio para buscarla, ¿no? Y el periscopio, que es algo que sale del agua, sale del momento tranquilo y se mete en un mundo que no es suyo, un mundo donde, no sé, un pájaro se lo puede llevar por delante, se le llena de bichitos, se siente solo. Bueno, eso es Jesús. Eso somos nosotros, ¿no? Por eso esa idea de me siento solo en este mundo. Ni siquiera me siento cómodo con los animales porque ellos viven de otra manera. Yo soy un ser para el sufrimiento, un ser que me siento alienado, como si no fuera de esta tierra, como si fuera que estuviera de paso, me hubieran traído acá de prestado, ¿no? Soy el periscopio que mira la existencia y que la padece, pero que le envía información a Dios. Dios aplaude, dice, muy bien, esto que estás sufriendo, porque en tu trabajo de incorporar la sombra, en Juan, en Pedro, en María, en Marcela, eso está como trayendo una información de cómo se hace a esa fuente. Y es curioso, dice Edward Edinger, un junguiano, él dice, fijémonos que Dios no lo hace de forma masiva. O sea, mucha gente está como dormida. Hay como una élite, ¿no? De gente que sí hace este trabajo de forma más consciente. ¿Por qué? Porque, dice Edinger, Dios no quiere que lo miren demasiado. O sea, esto nos pasa a nosotros. Yo sé que tengo ira, yo sé que tengo angustia, sé que encontrándome con alguien que me confronta, voy a crecer, quiero que me confronte, voy al lugar donde ese amigo me dice las cosas como son, ¿no? Y me sacude, pero a la vez tengo una resistencia, a la vez no quiero. Porque en el fondo, por un lado estoy cómodo en mi máscara, por otro lado sé que me va a obligar a cambiar mucho. Entonces es como que Dios quiere pero no quiere. Por lo tanto, como si eligiera un grupo selecto, ¿no? Unas personas en el mundo que no son muchas, que sí están bien comprometidas con esta tarea, y otras no. Otras son como la masa, como diría Iorio en hermética, la masa anestesiada. Son una especie de masa, un sustrato, una masa de soporte, que permite que, como decir, bueno, rellenemos con animalitos, rellenemos con plantitas. Es como un relleno, como un decorado, que permite generar los escenarios. ¿Cuáles son los escenarios? Una guerra, una pandemia como ahora, cosas así. Y entonces se genera en esos pocos, ya lo vemos en Matrix, que está Neo con los pocos que despertaron y todos los demás no, todos los demás son una masa dormida. Pero así es el fenómeno. Y se genera un Neo, que es el modelo, es la anomalía, es ese Cristo que desciende al mundo para comprender cosas. Y ese Neo somos también cada uno de nosotros, ¿no? Cumplimos el modelo de ese hijo, que es el hijo pródigo en última instancia. Así que tenemos el padre que en el hijo se hace bueno. Es decir, esa máscara de yo creía que era bueno, decía Dios, yo creía que era el Dios creador, simpático, ahora descubro que no mucho, así que voy a crear un hijo que sí va a ser bueno. Y entonces, por ser tan bueno, Dikaios va a traer el mal. Por eso aparece ese Satán. Entonces, Jesús es el justo y él la proclama para todo cristiano o para toda persona que haga un camino espiritual profundo es intenta ser bueno. Uno dirá, qué mojigato todo esto. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Si uno, en lugar de hacer como Jesús, dice, yo me voy a ir a una montaña, voy a descansar ahí tranquilo, no me voy a hacer problema de nada, no te vas a enfrentar al mal. No vas a tener problemas con el mal, porque vas a estar en tu mundo. El tema es, ponete las botas, ¿no? Eso de die with your boots on, ¿no? Morir con las botas puestas o los árboles mueren de pie. Aguantátela. Es la idea del héroe. Es la idea de voy a encarnar el bien, voy a mantener cierta justicia en mí para que el mal choque, para que el mal chirríe, para que haga chispas. Si no, no ocurre. Entonces Dios le pide a Cristo que sea justamente bueno. ¿Para qué? Para joderlo, para complicarle la vida, para generar una enantiodromía. Pero no se lo pide solo a Jesús, nos lo pide a nosotros. O sea, es el mismo pedido que nos está haciendo a cada uno de nosotros, porque en el fondo nosotros somos ese mismo Jesús o ese mismo Dios. Así que Jesús es el antropos, es el modelo, pero Dios necesita muchos más. Es lo que se llama la eclesía.
es el cuerpo, la iglesia. Y hay un dicho latino que dice, no existe salvación fuera de la iglesia. Algo así como ex ecclesia null salus, algo así, no me acuerdo. Pero no hay salvación fuera de la iglesia. O sea, te querés salvar, tenés que estar en ese cuerpo, ¿no? ¿Qué es salvarse? Salvarse es volver a unir esas partes separadas. Eso es lo que hace Cristo, con sus dos brazos abiertos. Une lo separado. ¿Cómo lo une? Padeciendo el choque entre el bien y el mal. ¿Cómo se genera el choque? Encarnando el bien. Si no, no hay choque. Las personas que son caóticas no tienen choque contra el mal. Las personas que son mediocres tampoco. Hay que ser extremo. Y estos extremos, estos selectos, van a ser los que su nombre va a quedar escrito en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Porque eso es lo que le dijeron unos discípulos a Jesús. ¿Nuestros nombres estarán escritos en el cielo? Sí, dijo él. ¿A qué se refería? Se refería a que cuando esas personas cumplen su ciclo, mueren y regresan a la Matrix, esa Matrix, ese arquitecto, ese gran arquitecto y el oráculo, si vieron la película, toman esas enseñanzas, esos aprendizajes de esta gente y lo toman como un precedente para construir la nueva Matrix. Por lo tanto, están dejando mella, están dejando una huella en ese Dios, lo están transformando. Así que hay una eclesía, hay una iglesia, hay un cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es todos los que repiten ese modelo, ¿no? Tomás de Kempis escribió un libro que se llamaba Imitación de Cristo, Imitatio Christi. Entonces, se trata de una eclesía, de una iglesia que va acompañada de un querigma, de una proclama. ¿Cuál es la proclama? La proclama simplemente es Jesús diciendo esto es lo que hay que hacer, hay que comportarse de esta manera. Esa es la proclama que nos viene a contar Jesús. Entonces, así va redimiendo y reconociendo a quién, a Sofía, a la sabiduría de Dios. Va reconociendo a lo que ahora es Satán. ¿Cómo reconocemos a Satán? ¿Cómo reconocemos nuestras sombras? ¿Cómo reconocemos los lados inconscientes? Chocando con ellos, de ninguna otra manera. Chocando y padeciéndolos, ¿no? Siendo pacientes, pasión con ellos. No, por eso la idea de no resistáis al mal, decía Jesús, no resistáis al mal, poned la otra mejilla, ¿no? Eso de enfrentarse al mal pasivamente. Enfrentarse quiere decir no huir, no te vayas, quédate ahí y abrite. ¿Abrite a qué? A tus miedos, a tu angustia, a tus sombras y aguántatela, no la ataques, no la intentes destruir, no, soportalo. Esto mismo le dice Krishna a Arjuna, le dice, los gunas, ¿no? Las modalidades de la naturaleza son muy variadas y son como el viento, controlarlas es muy difícil. Por lo tanto, le dice Krishna, sopórtalas, oh Bharata. Entonces, eso es lo que dice Jesús. Soporta justamente lo que se te presente delante. No lo intentes controlar. Es la pasión, es poder realmente sostenerle ahí el dolor, ¿no? Que te presenta ese otro. Entonces, Jesús es el antropos, el modelo, pero necesita, como decíamos, muchos más. Y Sofía, ¿qué hace Sofía? Sofía sufre, porque lo olvidado siempre sufre. Y cuando sufre, es decir, cuando nosotros creamos una sombra, creamos algo olvidado de nosotros, nos hemos olvidado de que nos gustaba bailar, nos hemos olvidado de que nos gustaba cocinar, nos hemos olvidado que nos gustaba reírnos. Eso lo que genera es un gran descontento en nosotros. ¿Y acaso no genera eso un mundo determinado? ¿No genera que tu vida sea de este color o de aquel? Bueno, Sofía, como gran metáfora, hace lo mismo. Crea este mundo. ¿De dónde lo crea? De su dolor. Entonces, todo este mundo, ¿cuál es este mundo? Mis máscaras, mis roles sociales, mis miedos, todas esas cosas las crea desde su propio dolor. El dolor de estar olvidada, ¿no? Mi sombra, mis cosas pospuestas construyen mi mundo a través de hacerme sentir miedo, angustia, tristeza, dolor, todo tipo de emociones. Entonces, ¿cuál es la forma de redimir a Sofía? ¿Cuál es la forma de redimir la sombra? Sufrirla, experimentarla. ¿Cómo puedo yo incorporar, hacerme amigo de mi ira
entender qué hay detrás de ese síntoma de la ira si no lo hago viviendo la ira, si no lo hago enfadándome. Entonces se trata de realmente enfadarme, de realmente sufrir, de realmente contrariarme, es decir, de experimentar el dolor de Sofía. Eso lo dice el propio San Pablo en sus cartas cuando dice que la naturaleza gime con dolores de parto, ¿no? La naturaleza está dolorida de haber sido olvidada y está muy gustosa y tiene muchas ganas de que se acuerden de ella y que la reincorporen, ¿no? Entonces, la redención es eso. ¿Cómo se redime? Experimentando. Cuando uno hace terapia en psicología, ¿cómo soluciona un problema? Bueno, transitándolo. El psicólogo de turno nos dirá que nos conectemos con el dolor. O sea, no se puede sanar, perdonar, si no te conectas con la herida. Si no, ¿cómo vas a perdonar lo que no ves? Entonces, hay que conectarse con la herida, hay que descubrir qué exigiste con esa herida, qué te molestó para que lo puedas asimilar. Bueno, lo mismo pasa con Sofía. Se trata de vivir una vida donde realmente nos dejemos impregnar por ese dolor y podamos así incorporarlo. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿pero por qué la religión, cristiana es todo dolor? ¿No? ¿Por qué tiene que ser ese sufrimiento? ¿Y por qué los musulmanes están ahí también siempre sufriendo por a ver si Alá los quiere? ¿Y por qué? Y luchando contra el mal y el pecado. ¿Y por qué los budistas quieren ser puros? ¿Y por qué los hinduistas? Por lo mismo. Porque al intentar ser puro te viene el mal. Al venir el mal lo ves. Entonces, si yo intento no enfadarme, me va a aparecer el enfado. Es eso, lo convoco en antiodromía y cuando lo convoco lo veo, porque lo padezco. La idea es en ese momento no irme, no tomarme una pastilla, sino quedarme ahí y realmente llenarme de ira y enardecerme, mirarme en un espejo y decir, es verdad, tengo ira, y empezar a entenderla. A partir de ese momento se va redimiendo a Sofía. Entonces, Jesús, Cristo, es el modelo que redime a Sofía, es el modelo que vuelve a incorporar lo olvidado. Entonces, se trata de volver a sufrir ese dolor, ¿no? En Romanos 8:22 es donde dice esto de la naturaleza gime justamente con dolores de parto. Entonces, los egos, fijémonos, los egos nuestros, ¿qué es un ego? Bueno, un ego es un centro de conciencia. Están hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, Dios, Yahvé en este caso, está creando entes, como Adán y Eva, entes, que somos nosotros, a los cuales se nos dice, manténganse firmes, es decir, sean justos, sean buenos, para que aparezca el mal. Entonces, nosotros como egos cumplimos una labor de ser como, podríamos llamar, ¿vieron esos coches de prueba que se usan para estrellarlos contra las paredes y así las empresas que fabrican coches pueden mejorarlos? Bueno, nosotros seríamos como eso, seríamos como montones y millares de pruebas donde la vida misma ensaya en nosotros, o Dios ensaya en nosotros, modos de acercarse, de tantear esa sombra para recuperarla y volver a ser lo que siempre fuimos. Entonces, cuando nos preguntamos por qué el sufrimiento, bueno, es porque es la vía. Sufrir y no huir del sufrimiento, porque si no, hay que repetirlo. Se trata de sufrir padeciendo. ¿Todos lo hacen? No. La mayoría huye. Esa es la masa. Unos pocos se quedan, ¿no? Los teleioi, los perfectos, los elegidos, ¿no? Los que Dios dice, estos van a ser. Por eso en Matrix vemos que Neo, Morfeo, Trinity y 4 más o 5 son los que hacen esta tarea, ¿no? O todo Sion, después conocen a otros más, Sion. Pero no es todo el mundo, son esos. Porque esos son los que son los ojos de Dios, son las manos de Dios, son los que van a explorar. Y explorar a través de sufrir. ¿Qué hacen ellos? Pelear contra las máquinas. Y lo gracioso es que pelean contra las máquinas, pero la Matrix son ellos también. Porque en algún momento de la saga, Neo se da cuenta de que jamás salió de la Matrix. Él pensó que había salido, que la Nabucodonosor y Morfeo y todos estaban afuera. No, nunca salieron. Todo esto se produce dentro de la Matrix. Es decir, toda esta indagación y descubrimiento es dentro del propio seno de Dios. Nosotros nunca salimos de Dios. Somos Dios en acción. Vamos a ver hoy hasta aquí
que ya creo que ahí hay bastante contenido, y vamos a continuar en la siguiente ocasión, porque es un tema que nos permite entender muchísimo de cómo funcionamos como individuos, pero también como totalidad. Nos permite recuperar una dimensión teológica perdida. Así que vamos a ver un poco la página web de Radio Unión, como hacemos siempre. Aquí la tengo. Recuerden que si ponen aquí arriba radiounión.es, entran a esta página y pueden hacer varias cosas. Pueden en las distintas pestañas mirar los contenidos, que son siempre muy interesantes, de distintos programas. Entre ellos estoy yo aquí, Pablo Veloso, donde pueden ver en su navegador con imágenes, en el mío no, los distintos programas que están guardaditos para que puedan recurrir a ellos con su video correspondiente y mirar otros programas más antiguos también. Los lunes a la 1 de la mañana, horario España, es donde sale cada nuevo programa de la semana, que luego queda guardadito aquí. También tenemos otros programas, tenemos la parrilla de programación, se puede escuchar online. Ahí tenemos cómo se escucha, se puede escuchar Radio Unión, y también tenemos el contacto por si quieren visitar las instalaciones de Radio Unión ahí por Murcia, o bien quieren poner una publicidad, cosa muy recomendable en la emisora. Al mismo tiempo, les recuerdo aquí mi página web con aquí el anuncio del siguiente programa, que se llama Reprimir es Magnífico, que va a salir este lunes. Bueno, en esta página ven todo mi contenido, ya sea las reflexiones breves que hago diariamente, cortitas para pensar, como también programas de distintos tipos y contenidos que voy aquí subiendo. Pueden acceder a los audios de iBooks también aquí, y bueno, ahí hasta también mis cursos, los distintos cursos que doy, artículos para leer, reordenamiento vital. Todo lo pueden explorar aquí en esta página tan bien hecha por mi amigo aquí, Mario, del Santo Nombre. Vamos a ver un momento su página. Él es el que ha hecho esta nueva página mía. Aquí el modelo de página se ve que es muy parecida a la de él también, que está muy bien armada. La pueden visitar. Es una página de contenidos muy reflexivos, cristianos y de fenomenología buenísima. Se llama elsantonombre.org. Y también quería agradecer aquí en Instagram a Gabriel Garbo, quien es el dibujante que ha dibujado la gráfica para el programa de la Espada de Damocles. Que bueno, todas las últimas gráficas que tengo desde hace ya unos años las hace él. Ahora ha hecho una versión mejorada mía, adaptada, mejor dicho, a los tiempos que corren, con una barba un poquito más larga y las gafas, que antes no las tenía, así que ha hecho un upgrade de mi imagen. Pero bueno, aquí tenemos Radio Unión, no olvidarlo, para poder seguir toda la programación de las últimas actividades. Así que bueno, nada más, ya nos vamos a despedir, vamos a ir a nuestra cortina de siempre. Vamos a tener una segunda parte entonces, la recomiendo muchísimo. Esto es importante porque es una teología, es una especie de explicación de todo lo mítico que nos acompaña, y esa explicación del mundo nos permite actuar de una manera diferente. La explicación que tengamos del mundo da sentido a lo que hacemos, a cómo lo hacemos y a las decisiones que tomamos y a todo lo que tiene que ver con nuestro mundo. Pareciera ser algo como propio de los teólogos, pero no, es sumamente práctico. Así que no se pierdan la segunda parte, donde vamos a entrar no solamente en otros tópicos muy importantes de este tema, sino que vamos a tocar la película de God Trial, o de Trial, que no me acuerdo cómo se dice. Voy a ponerla aquí, así la vemos y ven a qué me refiero. Ponemos God Trial. Esta es. Esta película, God, se llama así, God on Trial. God on Trial. Ahí, en inglés. God on Trial. Aquí está. Es una película inglesa, súper recomendable, la recomiendo muchísimo. Es una barraca de Auschwitz, y estas personas están a punto de ser gaseados, son unos judíos, y deciden hacer un juicio a Dios. ¿Por qué le hacen este juicio? Porque consideran que Dios ha mentido, los ha olvidado, porque Dios es cruel. Entonces, en este juicio
hay algunos que acusan, otros que defienden y empiezan a plantear temas como este que estamos diciendo nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se olvidó de nosotros? ¿Por qué nos hace lo que nos hace? ¿Es malo? ¿Le pasa algo? ¿No? Acá tenemos el libro en el que está basado. Muy, muy buena esta película para pensar muchísimo. Así que vamos a tocar temas que tienen que ver con ella. Quien quiera descargársela, recuerden que es esta, porque hay otra también con un nombre muy parecido, de origen así evangélica, protestante, y no es esa, es esta, God on Trial. Así que bueno, ya nos despedimos hasta nuestra siguiente ocasión y hasta la próxima. Ahí va. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.